Detente un momento y piensa en esto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el dinero parece quedarse en la vida de algunas personas, mientras en la de otras desaparece tan rápido como llega? Todos los días trabajas por él. Lo ganas. Lo gastas. Lo persigues. Te preocupas por él. Pero muy pocas personas se han detenido a hacer una pregunta mucho más importante. ¿Qué es realmente el dinero y cuál es el camino que recorre desde que llega a tus manos hasta que puede darte libertad? Porque el dinero tiene un viaje. Nace. Se mueve. Cambia de dueño. Se escapa. Crece. Construye. Y, si aprendes a dirigirlo, puede terminar convirtiéndose en algo mucho más valioso que los billetes que guardas en tu cartera. Puede convertirse en tiempo, en tranquilidad, en opciones, en libertad. La mayoría de las personas pasan toda su vida trabajando por dinero sin entender cómo funciona el juego que están jugando. Y cuando no entiendes las reglas del juego, es muy difícil ganarlo. Tal vez nadie te enseñó por qué algunas personas construyen riqueza y otras viven atrapadas de salario en salario. Tal vez nadie te explicó por qué el dinero parece multiplicarse para unos y desaparecer para otros. Y no es porque unos sean más inteligentes. No es porque hayan tenido más suerte. Muchas veces la diferencia es mucho más simple. Unas personas aprendieron el viaje completo del dinero, y otras jamás lo hicieron. En este audiolibro vamos a seguir el recorrido de un solo dólar. Descubrirás de dónde nace, cómo llega a tu vida, por qué se escapa, cómo protegerlo, cómo hacerlo crecer, cómo comprar activos y, finalmente, cómo convertirlo en libertad financiera. Porque cuando entiendes el viaje del dinero, empiezas a tomar decisiones diferentes. Y las decisiones diferentes crean resultados diferentes. Tal vez este sea el momento en el que dejes de perseguir el dinero y empieces a aprender cómo hacer que él trabaje para ti. Bienvenido a El viaje completo del dinero, todo lo que debiste aprender antes. Comencemos. Capítulo 1 de dónde nace el dinero. Si hoy desaparecieran todos los billetes del mundo, todas las monedas y todas las aplicaciones bancarias, ¿seguiría existiendo la riqueza? La mayoría de las personas respondería que no. Pero la respuesta es diferente. Porque la riqueza y el dinero no son la misma cosa. La riqueza son las cosas que tienen valor, la comida, las casas, las empresas, las tierras, las habilidades, el conocimiento y el trabajo humano. El dinero simplemente es una herramienta que usamos para intercambiar esa riqueza. Y para entender todo el viaje del dinero, primero debemos responder una pregunta fundamental. ¿De dónde nace el dinero? Curiosamente, el dinero no nació en un banco. No nació en un gobierno. Ni siquiera nació en una imprenta. Nació de un problema. Hace miles de años, las personas vivían mediante el intercambio directo. Un agricultor tenía trigo y necesitaba zapatos. Un zapatero tenía zapatos y necesitaba carne. Un pescador tenía pescado y necesitaba herramientas. Entonces hacían trueques. El problema era que no siempre coincidían las necesidades. Tal vez el agricultor quería zapatos, pero el zapatero no necesitaba trigo. Tal vez el pescador quería carne, pero el ganadero no quería pescado. El intercambio se volvía lento y complicado. La sociedad necesitaba algo que todos estuvieran dispuestos a aceptar. Y así comenzó a nacer el dinero. Primero fueron piedras, luego conchas, después sal. Más tarde, metales preciosos como el oro y la plata. ¿Por qué precisamente esos objetos? Porque eran escasos. Porque podían dividirse. Porque duraban en el tiempo. Y, sobre todo, porque la gente confiaba en ellos. La palabra más importante en todo el sistema financiero es precisamente esa. Confianza. El dinero existe porque las personas creen en él. Piénsalo un momento. Un billete es solo un pedazo de papel. Una moneda es solo un trozo de metal. El número que aparece en tu aplicación bancaria son simples datos en una pantalla. Entonces, ¿por qué trabajas todos los días para conseguir algo que en realidad no tiene valor por sí mismo? Porque todos hemos llegado al acuerdo de que sí lo tiene.
El dinero es uno de los mayores actos de cooperación de la humanidad. Todos creemos en él. Todos lo usamos. Todos lo aceptamos. Por eso funciona. Si mañana las personas dejaran de confiar en una moneda, esa moneda perdería su valor. Por eso la historia está llena de ejemplos de monedas que desaparecieron. No porque se acabara el papel, no porque se acabara la tinta, sino porque se acabó la confianza. Y aquí aparece la primera gran lección de este audiolibro. El dinero no es riqueza. El dinero es confianza convertida en una herramienta de intercambio. Pero hay algo todavía más interesante. Si el dinero es solo una herramienta, ¿por qué algunas cosas cuestan más que otras? Imagina 2 botellas de agua. Son exactamente iguales. La misma marca. El mismo tamaño. El mismo sabor. Una cuesta $1 en una tienda. La otra cuesta $5 en un aeropuerto. ¿Qué cambió? No cambió el agua. Cambió el contexto. Cambió la necesidad. Cambió el valor percibido. Las personas no pagan únicamente por las cosas. Pagan por lo que esas cosas representan. Pagan por comodidad, por seguridad, por rapidez, por una solución. Por eso el dinero siempre sigue al valor. Y entender esto puede cambiar por completo tu vida financiera. Porque muchas personas intentan perseguir el dinero. Pero las personas que construyen riqueza persiguen algo diferente. Aprenden a crear valor. El dinero simplemente llega como consecuencia. Piénsalo. Un médico resuelve problemas de salud. Un arquitecto resuelve problemas de construcción. Un programador resuelve problemas tecnológicos. Un empresario resuelve problemas para miles de personas. Cuanto mayor es el problema que ayudas a resolver, mayor suele ser el valor que generas. Y cuanto mayor es el valor que generas, más dinero puede llegar a tu vida. El dinero es un reflejo del valor. No es perfecto. No siempre es justo. Pero en la mayoría de los casos, el dinero se mueve hacia donde las personas encuentran soluciones. Ahora bien, si el valor es tan importante, ¿quién decide cuánto vale algo? La respuesta es sencilla. La sociedad. Las personas. El mercado. Imagina una ciudad donde hay 1000 personas buscando una casa y solamente hay 100 disponibles. ¿Qué sucederá? Los precios subirán. Ahora imagina que existen 1000 casas disponibles y solamente 100 personas quieren comprarlas. Los precios bajarán. Esto se conoce como la ley de la oferta y la demanda. Es una de las fuerzas más poderosas del dinero. Gobierna el precio de los alimentos. Gobierna el precio de las viviendas. Gobierna el precio de las acciones. Gobierna el precio de tu trabajo. Incluso gobierna el valor de tus habilidades. Por eso algunas profesiones pagan más que otras. Por eso algunas empresas valen millones y otras desaparecen. Por eso algunas inversiones se vuelven extraordinarias y otras no. Todo se mueve por la misma ley. ¿Cuántas personas quieren algo y cuánto de ese algo existe? Y aquí aparece otra gran lección. La riqueza no consiste solamente en trabajar más. También consiste en entender cómo funcionan las fuerzas que mueven al dinero. Porque cuando comprendes estas reglas, dejas de ver el dinero como algo misterioso. Empiezas a verlo como un sistema. Y todo sistema tiene reglas. La mayoría de las personas nunca aprende estas reglas. Simplemente recibe un salario. Paga cuentas. Ahorra un poco. Se preocupa por el futuro. Y repite el proceso durante décadas. Pero pocas veces se detienen a preguntarse: ¿de dónde nace realmente el dinero? ¿Quién le da valor? ¿Por qué unas cosas valen más que otras? ¿Y por qué el dinero parece comportarse de manera diferente dependiendo de quién lo tenga? La respuesta empieza aquí. El dinero nace de la confianza. Crece a través del valor. Y se mueve siguiendo las decisiones humanas. No tiene emociones. No tiene preferencias. No le importa quién eres. Simplemente sigue ciertas reglas. Y la buena noticia es que esas reglas pueden aprenderse. Porque el dinero no es magia. No es suerte. No es un misterio reservado para unos pocos.
Es un lenguaje. Y cualquier persona puede aprenderlo. Tal vez nadie te enseñó este idioma en la escuela. Tal vez nadie se sentó contigo para explicarte qué es el dinero. Pero hoy estás aquí. Y este es el comienzo de un viaje diferente. Porque una vez que entiendes de dónde nace el dinero, dejas de verlo como algo que simplemente ganas y gastas. Empiezas a verlo como una herramienta capaz de construir seguridad, oportunidades, patrimonio y, finalmente, libertad. Pero todavía nos falta una pieza importante del rompecabezas. Ya sabemos qué es el dinero. Ya sabemos de dónde nace. Ya sabemos por qué tiene valor. Ahora debemos responder otra pregunta. ¿Cómo llega ese dinero a tus manos? Porque entender cómo entra el dinero en tu vida es el primer paso para aprender a multiplicarlo. Y ese será el siguiente tramo de nuestro viaje. Capítulo 2. ¿Cómo llega el dinero a ti? Imagina que mañana despiertas y encuentras $1000 sobre la mesa de tu cocina. No sabes quién los dejó ahí. No hay una nota. No hay explicación. Solo el dinero. Probablemente te harías una pregunta. ¿De dónde salió? Porque el dinero nunca aparece por arte de magia. Siempre viene de alguna parte. Siempre hizo un recorrido. Siempre hubo alguien que trabajó por él, lo invirtió o creó algo para obtenerlo. Y la misma pregunta aplica para el dinero que llega a tu vida. ¿De dónde viene realmente? La mayoría de las personas respondería: de mi trabajo. Pero esa es solo una parte de la respuesta. Porque el trabajo no es la fuente del dinero. La verdadera fuente es algo mucho más profundo. El valor que eres capaz de crear para otras personas. Piensa en esto. Nadie te paga por las horas que pasas sentado en una oficina. Nadie te paga por estar ocupado. Nadie te paga por el esfuerzo en sí mismo. Las personas y las empresas pagan porque ayudas a resolver un problema. Un médico recibe dinero porque ayuda a recuperar la salud. Un mecánico recibe dinero porque arregla un automóvil. Un maestro recibe dinero porque transmite conocimiento. Un empresario recibe dinero porque crea productos y servicios que otras personas necesitan. El dinero sigue al valor. Siempre. Por eso dos personas pueden trabajar las mismas 8 horas y ganar cantidades completamente diferentes. No se trata únicamente del tiempo. Se trata del valor que ese tiempo genera. Y esta es una de las lecciones más importantes del dinero. Tu ingreso suele crecer en la medida en que crece el valor que aportas. Ahora bien, ¿de qué maneras puede llegar el dinero a tu vida? Existen dos grandes caminos. El primero es el más conocido. Cambias tu tiempo por dinero. Trabajas una cantidad determinada de horas y recibes un pago. A esto se le conoce como ingreso activo. Es el tipo de ingreso con el que la mayoría de las personas comienza. Un empleo. Un negocio pequeño. Trabajos por proyecto. Servicios profesionales. Todo eso entra en la misma categoría. El problema del ingreso activo es que tiene un límite. Tu tiempo. Solo hay 24 horas en un día. Y por mucho que trabajes, llegará un momento en el que no podrás trabajar más. Por eso muchas personas sienten que viven en una carrera interminable. Trabajan más. Ganan más. Pero también se cansan más. Y aún así sienten que nunca avanzan lo suficiente. Porque están intercambiando el recurso más valioso que poseen. Su tiempo. Y el tiempo, a diferencia del dinero, no puede recuperarse. Por eso las personas que construyen riqueza entienden algo diferente. Aprenden a crear un segundo tipo de ingreso. El ingreso pasivo. El ingreso pasivo es el dinero que llega incluso cuando no estás trabajando en ese momento. Puede venir de una inversión, de una propiedad, de una empresa, de regalías, de activos que siguen produciendo valor mientras tú haces otras cosas. No significa que no hubo trabajo. Muchas veces hubo muchísimo trabajo al principio. La diferencia es que el dinero deja de depender exclusivamente de cada hora que trabajas. Empieza a funcionar por sí mismo. Y cuando eso sucede, el viaje del dinero cambia por completo. Piensa en un árbol.
Cuando plantas una semilla, debes regarla, cuidarla y protegerla. Pero llega un momento en el que el árbol comienza a dar frutos. Y entonces puedes disfrutar de la cosecha. El ingreso pasivo funciona de la misma manera. Primero siembras. Después construyes. Finalmente cosechas. La mayoría de las personas nunca llega a esa etapa porque consume todo el dinero que gana. No deja semillas. No crea activos. No construye algo que siga produciendo en el futuro. Y por eso el dinero siempre depende de su siguiente día de trabajo. Pero aquí viene una pregunta importante. ¿Por qué algunas personas ganan mucho más dinero que otras? Muchas veces la respuesta está en la cantidad de personas a las que pueden ayudar. Imagina a un panadero. Si hornea 10 panes al día, puede ayudar a 10 personas. Ahora imagina una empresa que produce 10.000 panes diarios. Está resolviendo el mismo problema, pero para miles de personas. Por eso puede generar más ingresos. La riqueza muchas veces está relacionada con la capacidad de crear valor a mayor escala. Los libros pueden llegar a miles de lectores. La tecnología puede llegar a millones de usuarios. Las empresas pueden servir a personas en todo el mundo. Entre más personas ayudas, mayor puede ser el impacto de tu trabajo. Y muchas veces, también puede ser mayor tu recompensa económica. Esto nos lleva a una idea que cambia la forma de ver el dinero. El dinero no es una recompensa por estar ocupado. Es una recompensa por crear valor. Y eso significa que siempre puedes aumentar tus ingresos, aprendiendo nuevas habilidades, resolviendo problemas más grandes, ayudando a más personas, mejorando lo que haces. Porque el verdadero activo que produce dinero eres tú, tus conocimientos, tus habilidades, tu experiencia, tu capacidad para crear soluciones. Muchas personas buscan el empleo perfecto. Pero las personas que construyen riqueza suelen hacerse otra pregunta. ¿Cómo puedo volverme más valioso? Porque una persona más valiosa suele tener más oportunidades. Puede negociar mejor. Puede crear más. Puede emprender. Puede invertir. Puede generar nuevas fuentes de ingresos. El dinero empieza a moverse hacia ella de manera diferente. Ahora bien, cuando el dinero finalmente llega a tus manos, ocurre algo interesante. La mayoría siente alivio. Por fin me pagaron. Pero en realidad, ese es solo el comienzo de otro viaje. Porque el dinero apenas acaba de llegar. Todavía no sabemos cuánto se quedará contigo. Todavía no sabemos cuánto se irá. Todavía no sabemos cuánto podrá crecer. Todo eso dependerá de las decisiones que tomes después. Y aquí aparece otra gran verdad. No importa cuánto ganas si no sabes administrar lo que recibes. Hay personas que ganan poco y construyen patrimonio. Y hay personas que ganan muchísimo y viven constantemente preocupadas por el dinero. La diferencia no siempre está en el ingreso. Muchas veces está en el comportamiento. Porque el dinero no transforma a las personas. Simplemente amplifica sus hábitos. Si tienes buenos hábitos financieros, más dinero puede darte más oportunidades. Si tienes malos hábitos financieros, más dinero puede darte problemas más grandes. Por eso aprender cómo llega el dinero a tu vida es tan importante. Porque empiezas a entender que cada dólar tiene una historia. Primero alguien creó valor. Después alguien decidió pagar por ese valor. Finalmente el dinero llegó a tus manos. Y ahora depende de ti decidir qué sucederá con él. ¿Lo gastarás? ¿Lo ahorrarás? ¿Lo invertirás? ¿Lo multiplicarás? Cada decisión cambia el recorrido del dinero. Cada decisión construye un futuro diferente. Porque el dinero que llega a tus manos es mucho más que papel o números en una pantalla. Es tiempo convertido en valor. Es energía humana transformada en oportunidades. Es una herramienta. Y una herramienta puede construir una casa, o puede quedarse olvidada en un cajón. Todo depende de cómo la utilices. Pero antes de aprender a multiplicar el dinero, primero debemos entender algo más. Hay una razón por la que muchas personas sienten que el dinero nunca les alcanza. No es porque no gane suficiente.
Muchas veces es porque el dinero se está escapando por lugares que ni siquiera ha notado. Y ese será el siguiente tramo de nuestro viaje. Porque ahora que sabemos cómo llega el dinero a ti, necesitamos descubrir cómo se va. Capítulo 3. Cómo el dinero se escapa. ¿Alguna vez has recibido tu salario, has mirado tu cuenta bancaria y has pensado, ¿esta vez sí voy a organizarme? Pero pasan unos días. Pagas algunas cuentas. Compras algunas cosas. Sales a comer. Pagas una suscripción. Haces una compra pequeña que parecía insignificante. Y, de repente, vuelves a mirar tu cuenta y te haces la misma pregunta de siempre. ¿A dónde se fue mi dinero? Es una pregunta que millones de personas se hacen cada mes. Porque el problema no es únicamente cuánto ganamos. Muchas veces el problema es que no entendemos por dónde se está escapando el dinero. Y el dinero tiene una característica muy curiosa. Si no le das un destino, él encontrará uno por sí solo. El dinero siempre se mueve. Siempre busca una salida. Por eso este capítulo es tan importante. Porque antes de aprender a multiplicar el dinero, primero debes aprender a detener las fugas. Imagina que intentas llenar una cubeta con agua. Trabajas muy duro para llenarla. Pero la cubeta tiene varios agujeros. No importa cuánta agua pongas dentro. Siempre terminará vacía. Muchas vidas financieras funcionan exactamente así. Las personas se esfuerzan por ganar más dinero cuando el verdadero problema es que tienen demasiadas fugas. Y la primera fuga es una que todos conocemos. Los gastos. Hay gastos que son necesarios. La vivienda. La comida, la electricidad, el transporte, el seguro, la educación. Estos son los gastos que permiten que tu vida funcione. No son enemigos. Son parte de la realidad. Pero también existen otros gastos. Los que nacen de las emociones. Los que aparecen porque estamos aburridos. Porque estamos estresados. Porque queremos sentirnos mejor. Porque creemos que merecemos un premio después de una semana difícil. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas veces las personas no compran cosas porque las necesitan. Las compran porque quieren sentir algo. Seguridad, pertenencia, diversión, reconocimiento. El problema es que esas emociones suelen durar muy poco. Pero el dinero que salió de tu cuenta ya no vuelve. Por eso tantas personas viven atrapadas en un ciclo. Trabajan, cobran, gastan, se preocupan y vuelven a empezar. No porque ganen poco, sino porque nunca aprendieron a dirigir el dinero. Y el dinero sin dirección se convierte en un visitante temporal. Llega, y luego se va. Pero existe otra fuga mucho más silenciosa. Tan silenciosa que muchas personas ni siquiera la notan. La inflación. La inflación es como una gotera en el techo. No la escuchas al principio. No parece peligrosa. Pero con el tiempo puede causar un gran daño. La inflación significa que el dinero pierde poder de compra. Cada año necesitas más dinero para comprar las mismas cosas. El dinero sigue siendo el mismo. Pero compra menos. Por eso guardar dinero debajo del colchón no suele ser suficiente. El tiempo hace que el dinero inmóvil pierda parte de su fuerza. Y aquí aparece una gran lección. No solo debes aprender a ganar dinero, también debes aprender a proteger su valor. Pero el dinero también se escapa de otra manera. Las pequeñas compras. Las famosas fugas invisibles. Un café aquí. Una aplicación que ya no utilizas. Una suscripción olvidada. Un pequeño gasto diario. Por separado parecen insignificantes, pero juntos pueden convertirse en miles de dólares a lo largo de los años. El problema no es el café, ni la suscripción, ni la compra ocasional. El problema es no saber cuánto cuestan realmente esos hábitos en el largo plazo. Porque el dinero tiene memoria. Cada dólar que gastas hoy es un dólar que ya no podrá trabajar para ti mañana. Cada decisión tiene un costo invisible. Y ese costo muchas veces se llama oportunidad perdida.
Imagina que cada semana gastas una pequeña cantidad en cosas que ni siquiera recuerdas haber comprado. Ahora imagina que ese mismo dinero hubiera sido ahorrado o invertido durante años. La diferencia puede ser enorme. Por eso las personas que construyen riqueza prestan atención a los pequeños números. Porque saben que las grandes fortunas muchas veces se construyen con pequeñas decisiones repetidas. Ahora bien, existe otra fuga todavía más peligrosa. La deuda mal utilizada. La deuda puede convertirse en un agujero enorme en las finanzas de una persona. Porque no solo pagas el dinero que pediste prestado, también pagas intereses. Y esos intereses pueden trabajar en tu contra. Mientras el interés compuesto puede hacer crecer tu dinero cuando inviertes, también puede hacer crecer tus deudas cuando pides prestado sin un plan. Por eso muchas personas sienten que trabajan mucho y avanzan poco. Porque parte de su esfuerzo está siendo utilizado para pagar decisiones del pasado. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Cuántas horas de tu vida estás entregando para pagar cosas que ya ni siquiera recuerdas? Es una pregunta poderosa. Porque cada deuda representa tiempo. Cada pago representa horas de trabajo. Cada decisión financiera tiene un precio que muchas veces no vemos. Y aún hay otra fuga. La falta de un plan. Porque el dinero ama la claridad. Cuando no tienes un presupuesto. Cuando no sabes cuánto ganas. Cuando no sabes cuánto gastas. Cuando no sabes cuánto debes. El dinero se vuelve difícil de controlar. Es como intentar conducir de noche con las luces apagadas. Puedes avanzar un poco, pero tarde o temprano terminarás perdido. Por eso una de las herramientas más poderosas del dinero es la conciencia. Saber, observar, revisar, tomar decisiones con intención. Porque lo que no se mide rara vez se mejora. Las personas que construyen riqueza conocen sus números. Saben cuánto entra. Saben cuánto sale. Saben cuánto ahorran. Saben cuánto invierten. No porque sean obsesivas, sino porque entienden algo muy importante. El dinero necesita dirección. Y si no la recibe, simplemente desaparece. Tal vez este capítulo te está haciendo pensar en algunas fugas que ya conocías. O quizá estás descubriendo otras que nunca habías notado. Eso está bien. Porque el primer paso para cambiar algo es verlo con claridad. La buena noticia es que el dinero que hoy se escapa puede empezar a quedarse contigo. Cada pequeña mejora cuenta. Cada gasto consciente cuenta. Cada decisión intencional cuenta. Porque el dinero no desaparece por un gran error. La mayoría de las veces se va a través de cientos de pequeñas decisiones repetidas durante años. Y la misma regla funciona al revés. La riqueza tampoco suele construirse de un día para otro. Se construye con pequeñas decisiones repetidas durante mucho tiempo. Pero antes de pensar en multiplicar el dinero, hay algo todavía más importante. Debes aprender a protegerlo. Porque de nada sirve llenar la cubeta si los agujeros siguen abiertos. Y ese será el siguiente paso de nuestro viaje. Porque ahora ya sabes cómo el dinero se escapa. Y es momento de aprender cómo conservarlo. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy sencillo. Si este audiolibro te está ayudando a entender el dinero de una manera que nunca antes te habían explicado, suscríbete al canal y regálame un me gusta. Cada vez que lo haces, ayudas a que este contenido llegue a más personas que también están buscando reconstruir su vida financiera. Y recuerda algo importante. Entender el dinero puede cambiar tus resultados, pero aplicar un sistema puede cambiar tu vida. Por eso, si quieres dar un paso más y comenzar a organizar tu dinero desde cero, revisa la guía Finanzas claras después de los 40. En ella encontrarás un método sencillo y práctico para ordenar tus ingresos, recuperar el control de tus gastos, construir tus primeros ahorros y empezar a crear un plan financiero paso a paso. El enlace está en la descripción. Ahora sí, volvamos a nuestro viaje. Porque ya descubrimos cómo el dinero se escapa. Y el siguiente paso es aprender algo todavía más importante. Cómo proteger el dinero que tanto te costó ganar. Capítulo 4. Cómo proteger tu dinero.
Imagina que llevas años construyendo una casa. Cada ladrillo representa una hora de trabajo. Cada pared representa un esfuerzo. Cada habitación representa un sacrificio. Ahora imagina que una tormenta llega de repente y destruye una parte de todo lo que construiste. Eso es exactamente lo que puede suceder con tus finanzas cuando no están protegidas. Muchas personas se concentran únicamente en ganar más dinero. Otras se enfocan en invertir. Algunas incluso aprenden a multiplicarlo. Pero pocas entienden una verdad fundamental. La riqueza no solo se construye, también se protege. Porque de nada sirve llenar un recipiente si cualquier problema puede vaciarlo de un día para otro. Y la vida, tarde o temprano, siempre presenta imprevistos. Un problema de salud, la pérdida de un empleo, una reparación inesperada, una emergencia familiar, un accidente, un cambio económico. La pregunta no es si algún día aparecerá un imprevisto. La verdadera pregunta es, ¿estarás preparado cuando llegue? La mayoría de las personas vive con la esperanza de que nada salga mal. Pero la esperanza no es un plan financiero. La protección sí. Y todo comienza con una palabra que durante mucho tiempo ha sido mal entendida. Ahorrar. Muchas personas creen que ahorrar es guardar lo que sobra al final del mes. Pero seamos honestos. Para la mayoría de las personas nunca sobra nada. Siempre aparece un gasto nuevo. Siempre hay algo que comprar. Siempre existe una razón para gastar un poco más. Por eso las personas que construyen estabilidad financiera entienden algo diferente. No ahorran lo que sobra. Hacen que sobre porque primero ahorran. El ahorro no es la última decisión del mes. Es una de las primeras. Porque cuando el dinero llega a tus manos, cada dólar recibe una misión. Algunos dólares pagarán las cuentas. Otros cubrirán necesidades. Y algunos deben recibir una misión muy especial. Proteger tu futuro. El ahorro es exactamente eso. Dinero que hoy renuncia a un pequeño placer para darte tranquilidad mañana. Y la tranquilidad financiera es uno de los activos más valiosos que una persona puede tener. Porque cuando sabes que tienes un respaldo, tomas mejores decisiones. Duermes mejor. Piensas con más claridad. Y dejas de vivir con el miedo constante de que cualquier problema pueda derrumbarlo todo. Por eso el primer nivel de protección financiera es el fondo de emergencia. Imagina que tu automóvil se avería. O que debes hacer una reparación en casa. O que, por alguna razón, tus ingresos se detienen durante algunos meses. ¿Qué harías? Muchas personas responderían. Pediría prestado. Usaría la tarjeta de crédito. Le pediría ayuda a un familiar. Pero cuando no tienes un fondo de emergencia, un pequeño problema puede convertirse rápidamente en una gran crisis. El fondo de emergencia existe precisamente para evitar eso. Es una reserva de dinero destinada exclusivamente a situaciones inesperadas. No es dinero para vacaciones. No es dinero para ofertas. No es dinero para caprichos. Es dinero para los días difíciles. Porque esos días, tarde o temprano, llegan. Y cuando llegan, las personas preparadas sufren menos. No porque tengan más suerte, sino porque construyeron un sistema de protección. Piensa en el fondo de emergencia como un paraguas. La mayoría de las veces no lo utilizas. Pero el día que comienza a llover, agradeces profundamente haberlo llevado contigo. Por eso muchas personas exitosas financieramente consideran que la tranquilidad es una inversión. No genera grandes emociones. No produce historias espectaculares. Pero evita muchos dolores de cabeza. Y a veces, proteger lo que tienes es tan importante como ganar más. Ahora bien, hay otro concepto fundamental en la protección financiera. La liquidez. La liquidez es la capacidad de convertir algo en dinero rápidamente sin perder demasiado valor. Por ejemplo, el dinero que tienes en una cuenta bancaria es altamente líquido. Puedes utilizarlo hoy mismo. Pero una propiedad o una colección de objetos valiosos no son tan líquidos. Pueden valer mucho dinero, pero convertirlos en efectivo puede tomar tiempo. Y en una emergencia, el tiempo importa.
Por eso las personas financieramente inteligentes no solo acumulan activos, también se preocupan por tener una parte de sus recursos fácilmente disponible, porque la vida rara vez avisa cuando va a cambiar, y la liquidez te da algo que el dinero por sí solo no siempre puede comprar. Opciones. Puedes esperar. Puedes decidir. Puedes pensar con calma. Puedes actuar sin desesperación. Y en las finanzas, las decisiones tomadas con desesperación suelen ser muy costosas. Pero existe otro elemento de protección que muchas personas ignoran. La protección contra las grandes pérdidas. Imagina que pasas años construyendo estabilidad financiera. Ahorras. Inviertes. Trabajas. Y luego ocurre un evento inesperado que pone en riesgo todo lo que has construido. Por eso existen herramientas diseñadas para transferir ciertos riesgos. No porque esperemos que algo malo ocurra, sino porque entendemos que algunas situaciones tienen consecuencias demasiado grandes para enfrentarlas solos. La verdadera seguridad financiera no consiste en eliminar todos los riesgos. Eso es imposible. Consiste en prepararte para ellos. Porque las personas que construyen patrimonio piensan diferente. No preguntan, ¿qué tan probable es que ocurra un problema? Se preguntan, ¿qué pasaría si ocurre? Esa pequeña diferencia cambia completamente la manera de manejar el dinero. Y aquí aparece otra gran lección. Proteger el dinero también significa proteger tus decisiones futuras. Cuando no tienes un respaldo financiero, te ves obligado a aceptar situaciones que quizá no deseas. Un empleo que no disfrutas. Una deuda que no querías. Una decisión apresurada. La falta de protección financiera reduce tu libertad. Por el contrario, un sistema de protección aumenta tus opciones. Y las opciones son una forma de riqueza. Porque la libertad financiera no comienza el día que tienes millones. Comienza el día que tienes suficiente estabilidad para no vivir constantemente con miedo. Ahora quiero que imagines dos personas. La primera gana mucho dinero, pero no tiene ahorros, ni respaldo, ni liquidez. La segunda gana menos, pero tiene un fondo de emergencia, pocas deudas y un sistema organizado. ¿Quién duerme más tranquilo? ¿Quién puede tomar mejores decisiones? ¿Quién tiene mayor libertad? Muchas veces la respuesta sorprende. Porque la paz financiera no depende únicamente de cuánto ganas. Depende de cuánto control tienes sobre tu vida. Y el control se construye con protección. Por eso este capítulo no trata solamente de dinero. Trata de tranquilidad, de estabilidad, de resiliencia, de la capacidad de resistir las tormentas sin que todo se derrumbe. Porque las tormentas financieras no se pueden evitar por completo. Pero sí puedes prepararte para enfrentarlas. Y una vez que aprendes a proteger tu dinero, sucede algo extraordinario. Dejas de vivir únicamente para sobrevivir. Empiezas a construir. Empiezas a planificar. Empiezas a pensar en el largo plazo. Porque finalmente sabes que tus cimientos son más fuertes. Sin embargo, todavía hay algo que puede impedir que avances. Algo que consume una gran parte del esfuerzo de millones de personas. Algo que roba tiempo, tranquilidad y oportunidades. La deuda. Porque incluso el dinero bien protegido puede tardar años en crecer si está atrapado en obligaciones que no dejan de aumentar. Y ese será el siguiente paso de nuestro viaje. Porque ahora que aprendiste cómo proteger tu dinero, es momento de descubrir cómo recuperar el control sobre él y hacerlo avanzar mucho más rápido. Capítulo 5. Cómo recuperar tu dinero más rápido. Imagina que cada mes trabajas muy duro para llenar un balde de agua. Te esfuerzas. Te levantas temprano. Cumples horarios. Resuelves problemas. Y al final del mes logras llenar ese balde. Pero justo cuando terminas, alguien toma un pequeño vaso y comienza a sacar agua. Luego otro. Y otro más. Y otro. Al cabo de un tiempo, te das cuenta de que, por más que trabajas, el nivel del agua nunca sube. Eso es exactamente lo que sienten millones de personas con su dinero. Trabajan más. Ganan más. Pero nunca avanzan. Porque una parte importante de su dinero está atrapada. Está comprometida.
Está ocupada pagando decisiones del pasado. Y la mayoría de las veces, el responsable tiene un nombre: la deuda. La deuda, por sí misma, no es el enemigo. El verdadero problema es cómo la utilizamos. Piensa en un cuchillo. Puede servir para preparar una comida o para causar un daño enorme. La herramienta es la misma. Todo depende de cómo se utilice. Con la deuda sucede exactamente igual. Hay personas que utilizan la deuda para construir, y hay personas que la utilizan para consumir. La diferencia entre ambos caminos puede cambiar por completo el destino financiero de una persona. Imagina que pides dinero prestado para crear un negocio, para adquirir un activo, para invertir en algo que puede producir más dinero en el futuro. Eso puede convertirse en una herramienta de crecimiento. Pero ahora imagina pedir dinero para comprar algo que pierde valor de inmediato. Unas vacaciones que terminarán en una semana. Ropa que en unos meses ya no usarás. Objetos que no generan ningún retorno. En ese caso, estás utilizando dinero del futuro para pagar algo que desaparece muy rápido. Y ese es uno de los errores financieros más comunes. La deuda tiene una característica muy particular. Te permite obtener algo hoy, pero le cobra una factura a tu futuro. Cada pago mensual representa horas de trabajo que todavía no has vivido. Cada interés representa tiempo que aún no has entregado. Por eso muchas personas sienten que trabajan para pagar cuentas en lugar de trabajar para construir su vida, porque gran parte de su energía ya está comprometida. Ahora bien, existe algo que hace que la deuda sea todavía más peligrosa: los intereses. Imagina una pequeña bola de nieve bajando por una montaña. Al principio parece inofensiva, pero a medida que avanza, se hace cada vez más grande. Las deudas funcionan de manera parecida. Mientras más tiempo permanecen sin control, más difíciles se vuelven de manejar. Y lo peor es que la deuda suele atacar algo que no se puede medir con dinero: la tranquilidad, las preocupaciones, el estrés, la ansiedad, la sensación de estar siempre corriendo sin llegar a ninguna parte. Por eso recuperar tu dinero más rápido no siempre significa ganar más. Muchas veces significa liberar dinero que hoy está atrapado. Y para hacerlo, el primer paso es mirar la realidad con honestidad. ¿Cuánto debes? ¿A quién le debes? ¿Cuánto pagas cada mes? Muchas personas evitan estas preguntas porque les producen incomodidad. Pero ignorar un problema nunca lo hace desaparecer. Al contrario, lo hace crecer. La claridad financiera puede ser incómoda al principio, pero es liberadora después. Porque solo puedes cambiar aquello que estás dispuesto a mirar. Ahora imagina dos personas. La primera gana una gran cantidad de dinero, pero casi todo está comprometido en pagos. La segunda gana menos, pero tiene pocas obligaciones y mucho margen para ahorrar e invertir. ¿Quién tiene más libertad? La respuesta suele sorprender. Porque la libertad financiera no depende únicamente del ingreso. Depende de cuánto dinero puedes conservar y dirigir hacia tus propios objetivos. Por eso eliminar deudas innecesarias es como quitar piedras de una mochila. Cada deuda que desaparece hace que avanzar sea más fácil. Hace que el dinero vuelva a respirar. Hace que recuperes capacidad de decisión. Y aquí aparece un concepto muy importante: el margen financiero. El margen es el espacio que existe entre lo que ganas y lo que estás obligado a pagar. Cuando ese espacio es pequeño, cualquier imprevisto puede convertirse en un problema. Pero cuando ese espacio crece, aparecen las oportunidades. Puedes ahorrar. Puedes invertir. Puedes aprender nuevas habilidades. Puedes tomar decisiones con calma. En otras palabras, puedes construir. Por eso las personas que logran avanzar financieramente suelen tener una obsesión saludable: recuperar margen. Porque entienden que el dinero que no está comprometido es dinero que puede trabajar para el futuro. Ahora bien, recuperar tu dinero más rápido también implica cambiar la manera en la que piensas sobre el consumo. La sociedad constantemente nos invita a gastar. Comprar ahora. Pagar después. Actualizar. Renovar. Adquirir más.
Pero pocas veces nos hacemos una pregunta muy sencilla. ¿Esto me acerca o me aleja de la vida que quiero construir? Es una pregunta poderosa, porque muchas decisiones financieras pequeñas terminan definiendo nuestro futuro. Cada dólar tiene dos caminos. Puede comprar comodidad inmediata, o puede comprar libertad futura. Y muchas veces no podemos tener ambas cosas al mismo tiempo. Las personas que construyen patrimonio aprenden a retrasar algunas gratificaciones, no porque no disfruten la vida, sino porque entienden algo muy importante. La libertad futura vale mucho más que una satisfacción momentánea. Imagina una persona que logra eliminar una deuda importante. De repente sucede algo extraordinario. El dinero que antes se iba en pagos queda libre, y ese dinero puede convertirse en ahorro, en inversión, en un fondo de emergencia, en un activo. Por eso pagar una deuda no solo reduce una obligación, también crea nuevas oportunidades. Es como abrir una puerta que antes estaba cerrada. Y aquí hay otra gran lección. La velocidad con la que construyes riqueza depende, en gran parte, de la velocidad con la que recuperas el control de tu dinero. Cada dólar que dejas de enviar al pasado puede comenzar a construir tu futuro. Cada deuda eliminada te devuelve un poco de tiempo, un poco de tranquilidad, un poco de libertad. Y la libertad, al final, es el verdadero objetivo del dinero. No se trata de acumular billetes. Se trata de tener opciones, de poder decidir, de no vivir constantemente preocupado, de construir una vida con más calma y más propósito. Por eso este capítulo no trata solamente de deudas. Trata de recuperar poder. Porque cuando recuperas tu dinero, recuperas algo mucho más valioso: la capacidad de dirigir tu vida financiera. Y una vez que empiezas a recuperar ese control, ocurre algo maravilloso. El dinero deja de sentirse como un problema. Empieza a convertirse en una herramienta capaz de crecer, capaz de multiplicarse, capaz de trabajar para ti. Pero para que eso suceda, primero debes aprender algo que ha cambiado la vida de millones de personas. ¿Cómo hacer que el dinero se multiplique? Porque el siguiente tramo de nuestro viaje es descubrir cómo un pequeño monto de dinero, bien dirigido y con suficiente tiempo, puede convertirse en algo mucho más grande de lo que imaginas. Y ese es el verdadero comienzo de la construcción de riqueza. Capítulo 6. Cómo el dinero se multiplica. Imagina que plantas una pequeña semilla en la tierra. La miras al día siguiente y no ha cambiado. Pasa una semana y apenas notas algo. Pasa un mes y parece que nada importante está ocurriendo. Pero sigues cuidándola. La riegas. La proteges. Le das tiempo. Y un día, esa pequeña semilla se convierte en un árbol. Años después, ese árbol da frutos una y otra vez. El dinero funciona de una manera muy parecida. La mayoría de las personas quiere resultados rápidos. Quiere hacerse rica en unos meses. Quiere encontrar la inversión perfecta. Quiere multiplicar su dinero de inmediato. Pero la verdadera riqueza rara vez funciona así. La riqueza se parece mucho más a un árbol que a un boleto de lotería. Necesita tiempo. Necesita paciencia. Necesita un sistema. Y todo comienza con una pregunta muy sencilla. ¿Qué significa realmente multiplicar el dinero? Muchas personas creen que multiplicar el dinero significa ganar más. Pero ganar más y multiplicar el dinero no son lo mismo. Puedes tener un salario muy alto y, aún así, no estar multiplicando nada. Porque multiplicar el dinero significa algo diferente. Significa que el dinero comienza a producir más dinero. Significa que tu esfuerzo deja de ser la única fuente de crecimiento. Significa que una parte de tus ingresos empieza a trabajar por ti. Y ahí es donde comienza el verdadero cambio. Imagina dos personas. La primera trabaja durante 40 años y cada dólar que gana se utiliza únicamente para pagar gastos. La segunda trabaja durante esos mismos 40 años, pero una parte de cada ingreso la convierte en un activo que sigue creciendo. Al principio, las diferencias parecen pequeñas, pero con el tiempo, los resultados se vuelven enormes.
Porque el dinero tiene un poder extraordinario. Puede trabajar incluso mientras tú duermes. Y la herramienta más poderosa para lograrlo tiene un nombre que muchos han escuchado, pero pocos comprenden de verdad. El interés compuesto. Albert Einstein supuestamente lo llamó la fuerza más poderosa del universo. Independientemente de quien haya dicho la frase, la idea detrás de ella es extraordinaria. El interés compuesto ocurre cuando las ganancias comienzan a generar nuevas ganancias. Es el momento en que el dinero deja de avanzar en línea recta y empieza a crecer como una bola de nieve. Imagina que inviertes una pequeña cantidad de dinero. El primer año genera una ganancia. El segundo año, no solo gana sobre tu dinero inicial, sino también sobre la ganancia del primer año. El tercer año sucede lo mismo. Y así, una y otra vez. Al principio parece lento, incluso aburrido. Pero llega un momento en el que el crecimiento comienza a acelerarse. Y ahí es donde muchas personas se sorprenden. Porque descubren que el verdadero secreto no era invertir grandes cantidades. Era darle tiempo al proceso. La riqueza tiene una extraña relación con la paciencia. Las personas suelen sobreestimar lo que puede suceder en un año. Pero subestiman enormemente lo que puede suceder en 10 o 20. Por eso muchas personas abandonan demasiado pronto. Plantan la semilla. La riegan unos meses. No ven grandes resultados. Y se rinden. Sin darse cuenta de que el crecimiento más impresionante suele llegar mucho después. Por eso el tiempo es uno de los activos más valiosos que puedes tener. Porque el tiempo permite que el interés compuesto haga su trabajo. Y aquí aparece una verdad que puede cambiar tu vida financiera. El dinero ama el tiempo. Cuanto más tiempo tiene para crecer, más poderoso se vuelve. Por eso comenzar temprano es tan importante. No porque necesites mucho dinero, sino porque necesitas darle tiempo al dinero para trabajar. Muchas personas creen que primero deben ganar una gran cantidad antes de empezar a invertir. Pero la historia de la riqueza suele demostrar algo diferente. Las pequeñas cantidades invertidas de manera constante durante muchos años pueden producir resultados extraordinarios. La constancia suele ser más poderosa que la perfección. Ahora bien, hablar de multiplicar el dinero también significa hablar del riesgo. Porque no existe crecimiento sin incertidumbre. No existe inversión sin la posibilidad de que las cosas no salgan exactamente como esperamos. Y eso asusta a muchas personas. Quieren crecer, pero sin correr ningún riesgo. El problema es que incluso no hacer nada tiene riesgos. La inflación. La pérdida de poder adquisitivo. Las oportunidades que nunca se aprovecharon. La pregunta no es si tendrás riesgos. La verdadera pregunta es, ¿qué riesgos estás dispuesto a aceptar y cuáles estás dispuesto a evitar? Las personas que construyen riqueza aprenden a pensar de manera diferente. No buscan eliminar todos los riesgos. Buscan entenderlos, administrarlos y tomar decisiones con calma. Porque el miedo es uno de los mayores enemigos del crecimiento financiero. Muchas personas comienzan a invertir y se asustan ante la primera caída. Ven una noticia negativa. Escuchan que el mercado está bajando. Y sienten la necesidad de salir corriendo. Pero la historia financiera está llena de personas que construyeron grandes patrimonios porque entendieron algo muy simple. Los movimientos de corto plazo son normales. El crecimiento verdadero ocurre en el largo plazo. Por eso la paciencia es una forma de inteligencia financiera. Porque te permite permanecer donde otros abandonan. Te permite seguir construyendo mientras otros se detienen. Y eso nos lleva a otro principio fundamental. La disciplina. La riqueza rara vez se construye con decisiones extraordinarias. Se construye con decisiones pequeñas y repetidas. Invertir un poco. Ahorrar un poco. Aprender un poco. Mejorar un poco. Y repetir el proceso durante años. No es emocionante. No suele aparecer en los titulares. Pero funciona. Porque el dinero se multiplica de la misma manera en que crecen los árboles. Poco a poco. Raíz por raíz. Año tras año. Hasta que un día los resultados parecen extraordinarios.
aunque en realidad fueron el resultado de miles de pequeñas decisiones. Ahora quiero que imagines algo. Imagina que cada dólar que logras conservar se convierte en un pequeño trabajador. Cada uno de ellos sale cada mañana a trabajar para ti. Algunos producen intereses. Otros generan dividendos. Otros aumentan de valor. Y poco a poco comienzas a construir un equipo. Un ejército de pequeños trabajadores que ya no depende exclusivamente de tu tiempo. Ese es el verdadero poder de la multiplicación del dinero. No se trata de hacerte rico de la noche a la mañana. Se trata de crear un sistema en el que cada dólar tenga una misión. Y la misión de algunos dólares es producir más dólares. Cuando comprendes esto, tu relación con el dinero cambia. Dejas de verlo únicamente como algo para gastar. Empiezas a verlo como una semilla, como una herramienta, como un trabajador silencioso. Y cada vez que recibes dinero, comienzas a hacerte una pregunta diferente. ¿Cuánto de este dinero puede empezar a trabajar para mí? Esa simple pregunta puede transformar completamente tu futuro financiero. Porque llega un momento en el que el dinero que has sembrado comienza a producir frutos. Y esos frutos compran algo muy valioso. Tiempo. Opciones. Tranquilidad. Libertad. Pero el dinero no se multiplica solo por multiplicarse. Necesita un lugar donde trabajar. Necesita un destino. Necesita activos. Y precisamente ahí comienza el siguiente tramo de nuestro viaje. Porque ahora que sabes cómo el dinero puede crecer, es momento de descubrir dónde ponerlo para que trabaje por ti y cómo usarlo para construir una verdadera máquina de riqueza. Capítulo 7. Cómo el dinero compra activos. Imagina que cada vez que recibes dinero tienes dos caminos frente a ti. El primero es muy tentador. Comprar algo que te haga sentir bien hoy. El segundo es más silencioso. Comprar algo que trabaje para ti mañana. La mayoría de las personas pasa gran parte de su vida tomando el primer camino. Las personas que construyen riqueza aprenden a tomar el segundo. Y esa pequeña diferencia termina cambiándolo todo. Porque llega un momento en el viaje del dinero en el que ya no basta con ahorrar. Ya no basta con protegerlo. Ya no basta con multiplicarlo. Llega el momento de darle una misión mucho más importante. Comprar activos. ¿Pero qué es exactamente un activo? La palabra se escucha mucho en el mundo financiero, pero pocas personas la entienden de verdad. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo o aumenta tu patrimonio con el tiempo. Puede hacerlo de manera inmediata o poco a poco. Pero su trabajo es el mismo. Hacer que tu vida financiera sea más fuerte. Ahora pensemos en algo diferente. Un automóvil nuevo. Lo compras. Sales del concesionario. Y en ese mismo instante vale menos de lo que acabas de pagar. Después vienen los seguros. La gasolina. Los mantenimientos. Las reparaciones. El automóvil puede ser necesario. Puede ser útil. Puede darte comodidad. Pero rara vez trabaja para producir más dinero. Por eso es importante entender algo. No todo lo que compras es un activo. Y no todo lo que necesitas comprar construye riqueza. Las personas financieramente inteligentes aprenden a distinguir entre las cosas que consumen dinero y las cosas que producen dinero. Y esa habilidad puede cambiar completamente el destino financiero de una persona. Porque la riqueza, en muchas ocasiones, es simplemente el resultado de poseer suficientes activos que trabajen por ti. Piensa en ello. Imagina que tienes un pequeño árbol que da frutos. Al principio produce muy poco. Pero un día utilizas esos frutos para plantar otro árbol. Y luego otro. Y luego otro más. Después de algunos años ya no tienes un árbol. Tienes un pequeño bosque. Los activos funcionan de la misma manera. El primer activo suele ser pequeño. Tal vez una inversión modesta. Tal vez un fondo. Tal vez una pequeña participación en una empresa. Lo importante no es el tamaño del primer activo. Lo importante es comenzar. Porque los activos tienen una capacidad extraordinaria. Pueden seguir trabajando incluso cuando tú estás descansando. Pueden generar ingresos. Pueden aumentar de valor.
Pueden crear oportunidades. Pueden comprar más activos. Y ahí es donde comienza el verdadero efecto de la riqueza. Muchas personas creen que los ricos tienen más dinero porque ganan más. Pero muchas veces la diferencia está en otra parte. Los ricos poseen más activos. Y esos activos producen más dinero. Y ese dinero compra más activos. Es un ciclo. Un sistema. Una máquina que se vuelve más poderosa con el tiempo. Por eso, cuando una persona comienza a construir patrimonio, su forma de pensar cambia. Cada vez que recibe dinero, se hace una pregunta diferente. No pregunta, ¿qué puedo comprar? Pregunta, ¿qué activo puedo adquirir? Porque entiende que cada activo es un pequeño empleado. Un trabajador silencioso. Un generador de posibilidades. Ahora bien, existen muchos tipos de activos. Algunos representan la propiedad de empresas. Otros representan préstamos. Otros representan propiedades. Y algunos representan negocios enteros. Lo importante no es conocer cada detalle técnico en este momento. Lo importante es entender la filosofía. Cada activo tiene un trabajo. Generar valor. Y si un activo genera valor durante suficiente tiempo, puede transformar por completo una vida financiera. Imagina una persona que durante años decide utilizar una parte de sus ingresos para adquirir activos. No parece algo extraordinario al principio. Sus amigos tal vez compran cosas más llamativas. Viajan más. Cambian de automóvil con más frecuencia. Pero esa persona sigue construyendo. Sigue comprando pequeños activos. Año tras año. Década tras década. Llega un momento en el que sucede algo sorprendente. Sus activos comienzan a producir más dinero del que ella es capaz de ahorrar con su trabajo. Y entonces ocurre una transformación. El dinero empieza a depender menos de las horas trabajadas. Comienza a depender más del patrimonio construido. Ese es uno de los grandes secretos de la libertad financiera. No se trata únicamente de cuánto ganas. Se trata de cuánto posees que sigue trabajando sin necesitar tu presencia. Por eso los activos son tan poderosos. Compran tiempo. Compran tranquilidad. Compran opciones. Compran libertad. Ahora quiero que pienses en una pregunta muy importante. Si dejaras de trabajar durante algunos meses, ¿seguiría entrando dinero a tu vida? Para muchas personas la respuesta es no. Y eso está bien. Todos comenzamos en algún punto. Pero esta pregunta nos muestra algo importante. La diferencia entre trabajar por dinero y tener dinero trabajando para ti. La primera requiere tu presencia constante. La segunda crea independencia poco a poco. Y esa independencia no aparece de un día para otro. Se construye. Se diseña. Se alimenta con pequeñas decisiones. Cada activo que compras es un ladrillo más en la construcción de tu futuro. Cada inversión es una semilla. Cada decisión consciente es un paso hacia una mayor libertad. Por eso muchas personas que construyen riqueza aprenden a retrasar ciertas recompensas. No porque no disfruten la vida, sino porque entienden algo muy poderoso. $1 gastado desaparece. Pero $1 invertido puede seguir trabajando durante muchos años. La paciencia se convierte entonces en una ventaja. Y la disciplina se convierte en un superpoder. Porque mientras muchas personas están consumiendo todo lo que ganan, otras están construyendo máquinas que producirán ingresos durante décadas. Y aquí aparece otra gran lección. No necesitas comenzar con grandes cantidades de dinero. Necesitas comenzar con una nueva forma de pensar. La riqueza rara vez empieza con millones. Muchas veces empieza con una decisión. La decisión de comprar un activo antes que un capricho. La decisión de pensar en el largo plazo. La decisión de permitir que el dinero tenga un propósito mayor. Y poco a poco, algo extraordinario comienza a suceder. Cada activo compra tiempo. Y el tiempo compra libertad. Porque la verdadera riqueza no consiste en tener cosas. Consiste en tener opciones. La opción de trabajar porque quieres y no porque debes. La opción de pasar más tiempo con las personas que amas. La opción de vivir con menos preocupaciones.
la opción de diseñar una vida más alineada con tus valores. Y todo eso comienza con un paso muy pequeño. Comprar el primer activo, luego el segundo, después el tercero, y continuar. Porque el dinero tiene una capacidad maravillosa. Cuando aprende a comprar activos, comienza a construir una vida diferente. Pero aún nos falta el último tramo de este viaje. Porque poseer activos es extraordinario, pero existe algo todavía más importante. Aprender a convertir todo lo que has construido en una vida con mayor libertad, propósito y tranquilidad. Y ese será nuestro último destino. Porque el siguiente paso es descubrir cómo el dinero, cuando es bien dirigido, puede construir algo que muchas personas persiguen durante toda su vida. La verdadera libertad financiera. Capítulo 8. Cómo el dinero construye libertad. Cierra los ojos por un momento e imagina el día perfecto. Te despiertas sin alarma. No tienes prisa. No estás preocupado por las cuentas del mes. Puedes desayunar con calma. Tienes tiempo para tu familia. Puedes dedicar horas a un proyecto que amas. Tal vez decides viajar. Tal vez decides leer. Tal vez simplemente disfrutas una tarde tranquila. Ahora piensa en esto. ¿Cuánto de esa escena tiene que ver con el dinero? Probablemente más de lo que imaginas. Porque cuando las personas hablan de dinero, muchas veces creen que el objetivo es tener más cosas. Más autos. Más ropa. Más lujo. Pero en realidad, la mayoría de las personas no quiere dinero por el dinero. Quiere lo que el dinero puede comprar. Y una de las cosas más valiosas que puede comprar es algo que no tiene precio. La libertad. La libertad de elegir. La libertad de decir sí. La libertad de decir no. La libertad de vivir con menos miedo. Y eso es precisamente lo que este viaje ha estado construyendo desde el principio. Porque el dinero nace. Llega a tu vida. Se escapa. Aprendes a protegerlo. Aprendes a recuperarlo. Aprendes a multiplicarlo. Aprendes a comprar activos. Y finalmente, esos activos comienzan a construir algo mucho más grande que una cuenta bancaria. Comienzan a construir opciones. Y las opciones son una forma de riqueza. Piensa en dos personas. La primera tiene un gran salario, pero vive completamente dependiente de él. Cada mes necesita trabajar para pagar sus obligaciones. Si deja de trabajar, todo se detiene. La segunda persona quizá no gana tanto, pero ha construido activos. Tiene ahorros. Tiene inversiones. Tiene un sistema. Su dinero trabaja junto a ella. ¿Cuál de las dos tiene más libertad? Muchas veces, la respuesta no está en quien gana más. Está en quien tiene más opciones. Porque la libertad financiera no significa dejar de trabajar. No significa vivir en una playa todo el año. No significa tener millones de dólares. La verdadera libertad financiera significa algo mucho más simple. Significa que tu vida ya no está gobernada por el miedo constante al dinero. Significa que tienes margen. Que tienes tranquilidad. Que puedes tomar decisiones pensando en el largo plazo. Porque cuando el dinero deja de ser una emergencia permanente, algo extraordinario sucede. Recuperas una parte de tu vida. Recuperas tu energía. Recuperas tu capacidad de elegir. Y aquí aparece una de las grandes paradojas del dinero. Las personas que persiguen únicamente el dinero muchas veces terminan sintiéndose atrapadas. Pero las personas que construyen libertad suelen utilizar el dinero como una herramienta. Una herramienta al servicio de una vida mejor. Porque el dinero es un excelente sirviente, pero un pésimo amo. No debería controlar tus decisiones. No debería dictar tus sueños. No debería robarte la paz. Debería darte más posibilidades. Más tiempo. Más tranquilidad. Más capacidad de construir la vida que deseas. Ahora bien, ¿cómo se construye esa libertad? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Se construye con pequeños actos repetidos. Cada vez que ahorras una parte de tus ingresos. Cada vez que inviertes. Cada vez que compras un activo. Cada vez que evitas una deuda innecesaria.
Cada vez que tomas una decisión pensando en tu futuro, estás comprando un pequeño pedazo de libertad. Porque la libertad financiera rara vez llega de un solo gran evento. No suele aparecer de la noche a la mañana. Se parece más a un amanecer. Lento. Silencioso. Casi imperceptible al principio. Pero un día miras hacia atrás y te das cuenta de cuánto ha cambiado tu vida. Porque ya no te preocupa cualquier gasto inesperado. Porque ya no sientes que cada mes es una carrera contra el tiempo. Porque sabes que estás construyendo algo. Y esa sensación tiene un enorme valor. Ahora quiero que imagines dos jardines. En uno, cada planta recibe atención, agua y cuidado. En el otro, las plantas crecen al azar. ¿Cuál de los dos crees que florecerá mejor? Tus finanzas funcionan de la misma manera. La libertad no aparece por accidente. Se diseña, se cultiva, se construye. Y la herramienta más poderosa para lograrlo es la constancia. No necesitas ser perfecto. No necesitas hacerlo todo de una vez. No necesitas ganar una fortuna. Necesitas avanzar. Un paso a la vez. Porque cada pequeño avance se acumula. Cada pequeña decisión se convierte en una piedra más de tu camino. Y después de muchos años, ese camino puede llevarte a un lugar extraordinario. Un lugar donde el dinero ya no es una fuente constante de preocupación. Un lugar donde puedes pensar más en vivir y menos en sobrevivir. Y aquí aparece otra gran verdad. La libertad financiera no consiste únicamente en tener más. También consiste en necesitar menos. Porque hay personas con grandes fortunas que viven llenas de ansiedad. Y hay personas con recursos más modestos que viven con profunda tranquilidad. La riqueza no solo se mide en dinero. También se mide en paz. En tiempo. En relaciones. En propósito. Por eso, cuando hablamos de libertad financiera, estamos hablando de algo mucho más grande que números. Estamos hablando de la posibilidad de construir una vida alineada con lo que realmente valoras. Tal vez para ti la libertad sea pasar más tiempo con tu familia. Tal vez sea viajar. Tal vez sea emprender. Tal vez sea ayudar a otras personas. Tal vez sea simplemente dormir tranquilo. No existe una única definición. La libertad financiera es personal. Pero el camino para alcanzarla tiene principios universales. Gastar menos de lo que ganas. Protegerte. Invertir. Construir activos. Pensar a largo plazo. Y, sobre todo, ser paciente. Porque la paciencia es la gran aliada del dinero. Ahora mira todo el recorrido que hemos hecho. Comenzamos preguntándonos de dónde nace el dinero. Aprendimos cómo llega a nuestras manos. Descubrimos cómo se escapa. Aprendimos a protegerlo. A recuperarlo. A multiplicarlo. A convertirlo en activos. Y finalmente entendimos que el verdadero destino del dinero no es acumularse en una cuenta bancaria. Su verdadero destino es construir libertad. Porque al final de este viaje, el dinero no se trata de billetes. No se trata de números. No se trata de riqueza material. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de tener la posibilidad de vivir una vida con más calma, más intención y más opciones. Y si hay una lección que merece acompañarte después de este audiolibro, es esta. Cada dólar que llega a tus manos es una decisión. Puede desaparecer. Puede quedarse inmóvil. O puede convertirse en un pequeño constructor de libertad. La elección, como siempre, está en tus manos. Y ahora que conoces el viaje completo del dinero, tal vez el próximo dólar que llegue a tu vida tenga un destino completamente diferente. El último destino del dinero. Llegamos al final de este viaje. Pero, en realidad, para ti puede ser el comienzo de uno completamente nuevo. Porque ahora sabes algo que muchas personas pasan toda una vida sin comprender. Sabes que el dinero no es solo papel. No es solo números en una pantalla. No es solo algo que ganas y gastas. El dinero tiene un recorrido. Tiene un propósito. Y cada dólar que pasa por tus manos está esperando una decisión.
Tal vez cuando comenzaste este audiolibro pensabas que la riqueza era una cuestión de suerte, o que estaba reservada para personas con grandes ingresos. Quizá creías que el dinero era complicado y que entenderlo era algo para expertos. Pero ahora sabes algo diferente. Sabes que el dinero tiene principios. Y los principios pueden aprenderse. Porque la libertad financiera rara vez es un accidente. Es una construcción. Una serie de pequeñas decisiones tomadas una y otra vez. Decisiones que parecen insignificantes en el momento, pero que con el tiempo cambian el destino de una vida. Imagina dos personas. La primera trabaja durante 40 años. Recibe miles de salarios. Pero nunca entiende el viaje del dinero. El dinero entra y sale. Llega y desaparece. Trabaja cada vez más, pero siente que nunca avanza. Siempre está esperando el siguiente pago. Siempre está preocupada por el próximo gasto. Siempre siente que la tranquilidad está un poco más adelante. Ahora imagina a la segunda persona. No es más inteligente. No tuvo más suerte. Simplemente decidió aprender. Entendió cómo nace el dinero. Aprendió cómo protegerlo. Descubrió cómo hacerlo crecer. Compró activos. Fue paciente. Pensó en el largo plazo. Y poco a poco comenzó a construir algo extraordinario. No solo construyó una cuenta bancaria más grande. Construyó opciones. Construyó tranquilidad. Construyó tiempo. Construyó libertad. Porque al final, ese es el último destino del dinero. No es acumular billetes. No es impresionar a otras personas. No es tener más cosas. El último destino del dinero es darte una vida con más posibilidades. La posibilidad de decir sí a lo que realmente importa. La posibilidad de decir no a aquello que no está alineado con tus valores. La posibilidad de ayudar. De compartir. De estar presente. De vivir con menos miedo. Porque el dinero, bien utilizado, puede comprar algo muy valioso. No puede comprar el amor. No puede comprar la salud. No puede comprar el tiempo que ya pasó. Pero sí puede comprar algo que se parece mucho a la paz. La tranquilidad de saber que estás preparado. La tranquilidad de saber que estás construyendo. La tranquilidad de saber que tu futuro ya no depende únicamente de la próxima quincena o del próximo salario. Y quizá esa sea una de las mayores formas de riqueza. La capacidad de mirar el futuro con esperanza en lugar de preocupación. Ahora quiero que pienses en el primer dólar que recibas después de terminar este audiolibro. Tal vez sea tu próximo salario. Tal vez un ingreso extra. Tal vez una ganancia inesperada. Cuando llegue a tus manos, obsérvalo por un momento. Porque ese dólar representa algo más que dinero. Representa tiempo de tu vida. Representa energía. Representa oportunidades. Y entonces hazte esta pregunta. ¿Cuál será el destino de este dólar? ¿Se escapará? ¿Desaparecerá en algo que olvidarás en unos días? ¿O comenzará a construir algo más grande? Porque cada dólar es una semilla. Y cada semilla tiene el potencial de convertirse en un árbol. La decisión siempre será tuya. Nadie puede tomarla por ti. Nadie puede construir tu libertad financiera en tu lugar. Pero ahora tienes algo que antes no tenías. Entiendes el juego. Conoces el camino. Conoces el viaje completo del dinero. Y eso significa que, a partir de hoy, puedes empezar a tomar decisiones diferentes. Y las decisiones diferentes crean futuros diferentes. Tal vez no cambie todo en una semana. Tal vez no cambie todo en un mes. Pero si sigues aplicando estos principios, si proteges tu dinero, si construyes activos, si permites que el tiempo haga su trabajo, un día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de algo extraordinario. La libertad financiera no llegó de repente. La construiste. Dólar por dólar. Decisión por decisión. Año tras año. Y ese, al final, es el verdadero secreto de la riqueza. No se trata de perseguir el dinero. Se trata de aprender a dirigir su viaje. Porque cuando entiendes el último destino del dinero,
Dejas de preguntarte cuánto dinero necesitas para ser libre. Y comienzas a construir, desde hoy, la vida que realmente quieres vivir. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda siempre esto. Cada dólar que pasa por tus manos puede convertirse en un gasto o en un constructor de libertad. La elección, como siempre, está en tus manos. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte, porque acabas de hacer algo que muchas personas nunca hacen. Entender el viaje completo del dinero. Ahora sabes de dónde nace, cómo llega a tu vida, por qué se escapa, cómo protegerlo, cómo multiplicarlo y, sobre todo, cómo convertirlo en libertad. Pero recuerda algo muy importante. La información no cambia tu vida. La acción sí. Por eso, si este audiolibro te aportó valor, te invito a hacer 3 cosas muy sencillas. Primero, suscríbete al canal Reconstruye tus finanzas y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos audiolibros y estrategias para construir riqueza paso a paso. Segundo, regálame un me gusta. Puede parecer un pequeño gesto, pero ayuda a que este contenido llegue a más personas que hoy están buscando una mejor relación con el dinero. Y tercero, déjame en los comentarios esta frase. Hoy comenzó mi viaje financiero. Me encantará leerte y saber que este audiolibro fue el inicio de un cambio para ti. Y si estás listo para dar el siguiente paso y quieres un sistema más práctico para organizar tu dinero desde cero, recuerda revisar la guía. Finanzas claras después de los 40. Una guía diseñada para ayudarte a organizar tus ingresos y gastos, recuperar el control de tu dinero, construir tus primeros ahorros, crear un plan financiero sencillo y sostenible, comenzar a invertir con más claridad y menos miedo. El enlace está en la descripción, porque entender el dinero es el primer paso, pero construir un sistema es lo que realmente transforma tu futuro financiero. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda siempre, el dinero puede ir y venir, pero el conocimiento de cómo dirigirlo puede cambiar el resto de tu vida. Nos vemos en el próximo audiolibro de Reconstruye tus finanzas.